Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos. Bueno, y dentro de las cosas que nos gustan hacer en Citas de Radio es ir expandiendo nuestros conocimientos en áreas de las cuales no tenemos ni idea. Y es un gusto para mí presentar a Marc Lallemand. Él es terapeuta e instructor de memoria celular. Bienvenido, Marc. Sé que sos de origen belga y que hablas perfecto español. Mi nombre es Elisa Perón y es un gusto para mí darte la bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación, Elisa. Es un placer para mí acompañarte. Marc, ¿qué viene a ser la memoria celular? La memoria celular es la forma que hemos llamado lo que acá estoy en Europa, lo que llamamos la kinesiología o capaz kinesiología energética, para evitar la confusión con lo que es la kinesiología en Argentina, que es totalmente otra cosa. Sí. Entonces voy a seguir hablando de memoria celular. Bien. Memoria celular consiste más que todo en un conjunto de técnicas, pero que tienen una cosa en común, y es una forma de acceder a la información que tenemos grabada en nuestra memoria celular. Es un poco como si todos de nosotros tenemos una computadora interna, la llamamos a veces biocomputadora, y un disco duro que tiene grabado cualquier evento que hemos vivido desde el momento de la concepción hasta ahora. La práctica que hago, la técnica que hago de memoria celular consiste más que todo al inicio a hacer un diálogo directo con esa biocomputadora. Es un poco como si yo me conecto directamente, un poco como los talleristas de autos, los mecánicos que ahora usan siempre una computadora para ver qué pasó en un auto cuando hay un desarreglo. Bueno, yo tengo acceso a esa información que me puede decir dónde hay un desequilibrio, cuál es la raíz del desequilibrio, cuando empezó, por ejemplo, ese desequilibrio, y también en qué yo, con lo que puedo hacer, puedo volver a ayudar a la vuelta al equilibrio. A la vuelta del equilibrio. Ahora, Marc, cuando vos decís que vos tenés un diálogo con esa biocomputadora, ¿cómo haces para accederla? ¿Es a través de la persona? Hablo, más bien es algo físico. Es decir, bueno, el test es súper simple y de hecho cualquier persona que lo quiera hacer, lo puede hacer. Después obviamente es un arte, es decir que tengo otra práctica, otro ritmo con mi experiencia que alguien que recién lo quiera hacer. Pero claro, en sí se basa sobre el hecho que cada vez que tenemos un estrés, perdemos de inmediato el tono muscular. Uh-huh. Entonces, yo puedo poner una ligera presión, muy ligera, en cualquier músculo accesible y averiguar si la persona puede sostener el músculo en una posición dada, que yo elijo, por ejemplo, mientras está hablando o mientras yo estoy hablando. Cada vez que va a surgir un estrés, se va a bajar el músculo, va a perder el tono muscular. Uh-huh. Para dar un ejemplo de lo que es, si yo tengo que dar una muy mala noticia a alguien, generalmente voy a pedir a la persona de sentarse, porque si doy muy mala noticia, ahí se siente realmente muy fuertemente el hecho que la persona puede hasta caerse al piso por tener las piernas que temblan, en realidad pierde el tono muscular. Sin llegar a esos extremos, mientras estoy haciendo una consulta, me estoy fijando de si el músculo se sostiene frente a la ligera presión que estoy haciendo o no. Uh-huh. Entonces es súper básico y es binario. Es una respuesta un poco como los ceros y los unos de una computadora. Sí. Yo recibo, el músculo se sostiene o el músculo no se sostiene. Claro. Okay. Y a partir de ahí puedo derivar un sí o un no, por ejemplo, o puedo pedir lo que llamamos nosotros un cambio de indicador. Estoy haciendo mentalmente una lista y estoy pidiendo, bueno, el nivel de estrés asociado en este momento al tema que estamos trabajando va de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, y a un momento
recibo un cambio en la tonicidad del músculo y ahí sé que estoy tocando la respuesta de esa biocomputadora o del subconsciente o del cuerpo, lo podemos llamar de cualquier forma, pero es una respuesta muy precisa que de hecho ya nos ha dado, a veces, bueno, la gente piensa que es magia, porque realmente, bueno, tocamos información guardada por la persona misma, que no me dice nada y de repente puedo decir, mira, pasó algo similar a esto y luego lo comparto. Y sí, a veces puede parecer magia, pero en realidad está todo grabado en la memoria celular de la gente. Claro. Marc, ¿y basta con reconocer, digamos, esa diferencia muscular y todo para que la persona lo pueda de alguna manera subsanar? O sea, ¿basta la conciencia sobre eso para que se resuelva? No. Okay. El test muscular al final es solamente muy puerta de entrada. Claro. Y después son distintas técnicas. Uh-huh. Yo hago un montón de técnicas e incluso voy a decir que estoy haciendo con mi experiencia una mezcla de técnica que me corresponde, que veo que funciona bien. Así que cada terapeuta que hace memoria celular puede tener un poco su propia forma de hacer las cosas, pero no es suficiente. Lo que tenemos con ese test muscular es una información. Entonces podemos tener acceso a, dónde hay un desequilibrio y luego puedo proponer distintas correcciones y el cuerpo mismo va también mostrarme, con esa corrección sí, vuelvo a mi punto de equilibrio, entonces voy a hacer la corrección y luego hacer un control de la corrección que consiste en hacer la misma pregunta del inicio, pero recibiendo una respuesta opuesta. Por ejemplo, un músculo que sí se mantiene firme ahora cuando la persona está, por ejemplo, volviendo a repetir su meta, que es el objetivo de la consulta, por ejemplo. Claro. Ahora, Marc, ¿hay células más importantes que otras o que pueden guardar más información que otras? No, porque en realidad no sabemos bien qué nos está respondiendo en ese sistema. Es como si de todas formas cada célula grabó todo, pero sí está almacenada esa información dentro del cerebro. Entonces, Claro. si hay una célula que es más importante para mi trabajo, sí es una célula del cerebro, porque es esa célula que grabó, y no solamente que grabó la información que preciso saber, sino toda la información que hace que estamos repitiendo todo el tiempo nuestros mismos mecanismos de defensa. Por ejemplo, uno va diciendo, no, porque yo soy así. Vamos pensando que tenemos esa forma de hacer que es muy particular, de, yo cada vez que vivo eso me enojo o me pongo muy triste y lo ponemos un poco como si era nuestra elección o nuestro rasgo. Pero en realidad son reacciones que se pueden cambiar. Claro. Uno puede cambiar a cualquier edad. Si yo siempre me enojo cuando estoy en una situación dada, puede solamente significar que en esa situación dada estoy reconociendo algo que en mi infancia ha sido asociado con mucho estrés. Entonces, cada vez que mi cerebro reconoce algo de esa situación del pasado, me vuelve a mandar las sensaciones y los pensamientos que he tenido en el pasado. ¿Y por qué? Porque simplemente si reconoce una situación estresante, lo asocia con un peligro a mi integridad, a mi vida, entonces me está dando un programa que ya funcionó para sobrevivir. Hola Marc, Sofía lo saluda. Hola Sofía. Con respecto a, termina el test muscular y después las terapias los métodos que usted utiliza o las herramientas que utiliza, entonces tienen que ver con tratar de cambiar este sistema de defensa que hemos hecho cada uno de nosotros según lo que nos ha ido pasando. Eso lo va conversando con su paciente. ¿Cómo es este cambio
de esto que hemos programado? Ok, bueno, siempre en todas las técnicas se usa el test muscular y como decía, eso me da una información a mí y que puedo poner después verbalmente a la conciencia de la persona. Es un primer trabajo consciente que se hace, por supuesto, pero más allá, el test funciona como una retroalimentación, lo que significa que permite también al cuerpo darse cuenta de su estado. A veces uno no se da cuenta, por ejemplo, que no estamos, no sé, estoy caminando en la calle o en mi casa y no me siento muy bien sin darme cuenta hasta que mi esposa me diga, pero tienes la cara un poco inflada. Ahí capaz que me doy cuenta de cómo me siento y que voy a hacer algo al respecto. Y lo mismo pasa con el test muscular. Estoy haciendo unos test a veces y el cuerpo ahí se da cuenta, yo tengo esta zona en desequilibrio y capaz que no me daba cuenta. Pero luego las correcciones que usamos más que todo tienen que ver con el circuito neurovascular, con el circuito linfático y con una forma de atraer un poco más de sangre en zonas que bajo estrés no están bien irrigadas, que generalmente corresponden, por ejemplo, a zonas que nos permiten ver distintas tonalidades de una misma situación. Bajo estrés, mi cerebro quiere darme todo es gris o todo es blanco, o negro o blanco más bien, y no me quiere dar distintas formas de pensar. Si pongo la mano, por ejemplo, en el fuego, no tengo que pensar qué voy a hacer con la mano mientras me estoy quemando. Mi cerebro sabe que tiene que dar una respuesta automática, entonces o de inmediato retiro la mano, o soplo, o bueno, generalmente voy a retirar, si lo puedo, retirar la mano. Y es automático. Eso es lo que hacemos bajo estrés cuando nuestro cerebro piensa que hay un peligro. Es darnos una respuesta única que ya ha funcionado en el pasado. Pero nosotros queremos desbloquear eso y irrigar esas zonas de pensamiento consciente, que son zonas del cerebro abajo de la frente, permite justamente concientizar y crear una nueva respuesta para el futuro. ¿Y su consulta tiene que ser entonces de modo presencial o esto se podría trabajar a distancia también? La base de todo el trabajo con el test muscular antes se hacía exclusivamente presencialmente. Ahora ya había empezado antes de la pandemia, pero con mucha resistencia a trabajar a distancia y luego, bueno, ahora estoy haciendo la mitad o más de la mitad de mis consultas online y en ese caso lo que yo hago es que me conecto a distancia con la persona y recibo la información en mis músculos. Luego en el proceso de la consulta, por ejemplo, las correcciones que uso puede ser, por ejemplo, unos puntos reflejos que hay que masajear. Entonces estoy mostrando esos 2-3 puntitos diciendo, ok, por favor ahora hace un masaje firme de ese punto abajo de tu hombro izquierdo, de arriba abajo, lo muestro, lo hacemos con video y la persona lo hace, o le pido que pone una mano solamente en tu frente y quédate así mientras yo voy a ir dándote unas palabras. Puede ser, por ejemplo, una emoción que va a desencadenar una reacción y aliviar de repente todo un estrés, una tensión emocional que está asociada con la meta de la persona. Desde su punto de vista, ¿qué es una alergia? Una alergia, bueno, el punto de vista que voy a compartir es más bien el que usamos justamente en la kinesiología. Hay una de las ramas de la kinesiología desarrollado por el doctor Jimmy Scott, que ha sido desarrollada exclusivamente sobre el tema de las alergias. Entonces es una célula que se equivoca cuando está en contacto con
la información de otra célula. Un alérgeno en realidad es cualquier elemento que provoca que la célula no se da cuenta que tiene que tomar algo bueno normalmente de esa célula, entonces no lo tome. Es como si precisa un nutriente del aire y no lo estaría tomando, y eso va a provocar un desequilibrio. O al revés, reconoce como bueno algo que no tendría que reconocer como bueno, y entonces ahí también provoca un desequilibrio y luego todos los síntomas. O sea que perfectamente se puede trabajar con la memoria celular, las alergias. Totalmente, hay unos puntos específicos que, por ejemplo, hay un punto de test. Lo que precisamos para trabajar con alergias es el alérgeno. Entonces, yo tengo, por ejemplo, unos vials que son botellitas que contienen de forma homeopática distintas, alérgenos. Puede ser pelo de gato, pelo de caballo, puede ser polen. Entonces, si yo lo pongo en una zona específica del cuerpo, tengo otra zona asociada al sistema energético del cuerpo, es decir, el sistema de los meridianos de la medicina tradicional china. Hay un punto específico que sistemáticamente, si la persona reacciona con alergias, muestra un test muscular débil. Entonces, eso me muestra directamente, en un segundo puede decir, claro, ok, ahí tienes alergia a tal cosa, y hay correcciones que son muy rápidas para sacar alergias que se sostienen en el tiempo. Puede durar entre 1 minuto y 10 minutos para sacar una alergia. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Y acá veo algo en su Instagram que me interesa muchísimo y que me hubiese gustado verlo antes, porque mis bebés han dormido muy mal por la noche, y acá veo que usted tiene un posteo que dice, ¿tu bebé se despierta muchas veces por la noche? Bueno, yo respondo que sí. ¿Cómo se puede trabajar entonces desde esta perspectiva, digamos, y cómo trabaja con los bebés que duermen mal? Bien. Amo trabajar con los bebés. Cuando es presencial, yo los dejo la libertad total de moverse, y yo me pongo a 4 patas atrás de ellos y elijo cualquier músculo que me dan. El pie, la nariz es suficiente para mí, el test es muy sutil, o directamente me conecto y hago todo con mi cuerpo o con los músculos de la mamá o del papá. A veces he tenido un papá que vino con el bebé también, que ahí yo pido, por ejemplo, a la mamá de tocar el bebé y yo puedo hacer el test. Pero bueno, en la mayoría de los casos ahora yo lo hago yo, y si lo preciso hago el test en mi cuerpo. Entonces hay 2 técnicas que voy a usar en ese caso. Una sería de ver un poquitito como dibujar una mapa de la energía, de cómo fluye la energía cuando el bebé quiere dormir, de noche, por ejemplo, y incluso puedo poner lo más preciso voy a estar en mi forma de definir la meta, y mejor resultados voy a tener. Por ejemplo, voy a proyectar como meta en el presente para el bebé: duermo toda la noche seguido, o duermo profundo toda la noche seguido, y ver qué está pasando. Inmediatamente eso me va a dar un estrés. Si no hay estrés, entonces cuando yo digo esa frase, el test muscular se sostiene. Si no hay estrés, no es una buena dirección, no es una buena meta para trabajar. Pero bueno, si realmente al bebé le cuesta dormir la noche, sí, me va a dar un test débil, y ahí puedo usar la técnica que se llama de toque para la salud, que es una forma de identificar cuáles son los meridianos, que son canales de energía definidos por la medicina tradicional china, que todos tenemos. Hay como 12 meridianos que van de cada lado del cuerpo, que a veces se trancan, la energía se tranca un poco, hay exceso en una zona y falta en otra zona, y ahí, bueno, yo puedo identificar con esa técnica
dónde se tranca la energía y volver a hacerla fluir. Eso es una posibilidad, pero en realidad voy a decir que en 90% de los casos es más bien otra técnica que consiste en identificar qué es lo que el bebé está reconociendo en el momento de buscar de ese sueño. Por ejemplo, si es encontrar el sueño de dificultad o dormir profundo, eso lo veo al inicio de la sesión, pero generalmente hay un estrés asociado. Por ejemplo, si el bebé a las 2-3 semanas ha tenido que ir de vuelta en CTI, por ejemplo, por una razón u otra, durante una noche y que mamá no estaba al lado, puede ser que en ese momento ha tenido un estrés tremendo y desde ese momento cada vez que quiere dormir, su cuerpo, su cerebro se recuerdan de ese momento tan estresante y entonces no quieren entrar en ese sueño profundo para no volver a sentir ese estrés. Uh-huh. Si quieres, lo que yo hago en ese caso, bueno, el test me permite saber exactamente el momento del inicio de ese programa y ahí con mis pequeños masajes, con unas palabras, con a veces tomar un poco de agua, voy a eliminar el estrés asociado al momento del pasado y luego, en general, la primera noche ya hay un cambio. A veces dura unos días más de integración, a veces preciso 2 sesiones para arreglarlo y por ejemplo los padres me dicen no, lo que ha cambiado es que a partir de ahora el bebé sí se despierta, capaz que se despierta 2 en lugar de 5 veces y no está más enojado cuando se despierta. Hacemos una segunda sesión y ahora ya normalmente después no me precisa. Espectacular. Qué bárbaro. Marc, ahora escuchándolo hablar, pienso que la medicina occidental estamos en pañales, ¿no? En la concepción de lo que es el cuerpo de la persona, en lo que es la salud, en lo que es la prevención de, como lo llama usted, desequilibrios porque son enfermedades. Es como, o sea, usted dijo magia, pero en realidad es el poco conocimiento de la riqueza del cuerpo humano, ¿no? Claro, sí, el cuerpo humano tiene una riqueza. Hay muchas de las correcciones que usamos, por ejemplo, que a veces miremos la gente y lo están haciendo de forma natural. Claro. Son gestos que ya hacemos. Después, bueno, a ver, la medicina occidental tiene también sus lados espectaculares, está salvando vidas todo el tiempo. Sí. Lo que faltan son puntos de conexiones, claro, entre las dos cosas. Me parece que es más ahí que faltamos, porque las mejorías de la medicina también. Yo, hablando de mi vida, puedo decir que sin la medicina clásica no estaría vivo ya, claro, de hace mucho tiempo. De hecho, sí, nací prematuro y me salvaron la vida en mis primeras horas. Así que sí, la medicina tiene mucho. Luego lo que a mí me molesta a veces con la medicina occidental es, pero capaz que no viene en realidad de la medicina occidental, sino de la forma en la que consumimos esa medicina occidental, es que pensamos muchas veces que nos va a salvar de todo. Entonces, si yo duermo mal, ¿qué hago? Voy a ver al médico y el médico me va a dar pastillas y ya está solucionado. Y si no me encuentra por qué no estoy durmiendo bien, me enojo contra el sistema y contra el médico. Pero en realidad hay un montón de dolencias que tenemos, un montón de desequilibrios que tenemos que capaz que no pertenecen en ese ámbito medical y que capaz que pertenece a otro lugar, como por ejemplo algunas terapias que llamamos como holísticas que toman en cuenta todo el ser. A veces una terapia holística también te dice, mira, yo te puedo ayudar en tal aspecto, pero yo creo que también precisas medicina alopática como apoyo a lo que estamos haciendo. Lo ideal para mí es trabajar mano en la mano. Claro, qué impresionante, Marc. Bueno, vamos a contarle a la audiencia que tiene una página que se llama marclaleman.com y bueno, y ahí está toda la información para hacer consultas y se puede
sacar un turno y bueno, está toda la información ahí. Y también en la página de Instagram, kinesiology-mark-lallemand. La verdad que me parece apasionante este tema y bueno, aprendí muchísimas cosas no sabía. ¿En algún punto se toca con la biodecodificación, Mark, lo que usted hace? Sí, lo que tenemos en común es que podemos tener una información, por ejemplo, la biodecodificación puede decir, bueno, tienes tal enfermedad en tu vida porque, por ejemplo, hay tal emoción asociada o tal situación que has vivido. También va un poquitito en lo que son las generaciones anteriores. Toda esa información nosotros tenemos acceso a través, bueno, como siempre, del test muscular. No siempre la vamos a precisar. A veces el cuerpo no precisa toda esa información. Yo me doy cuenta que con mi experiencia, al inicio estamos generalmente con la tendencia a querer dar mucha información a la conciencia, como si era como una prueba de sí, pero mira cómo funciona mi técnica y yo te puedo decir esto y eso, y como si lo más información es lo más valioso. Y la experiencia me está mostrando lo contrario. El cuerpo reacciona mejor si recibe una información chiquita pero precisa. Claro. Lo que a veces me molesta con el tema de la biodecodificación es el lado tan genérico, como si, si tienes eso, significa que eso. Claro. Porque lo mismo me pasa con, es que el test muscular me da una información, por ejemplo, para un mismo desequilibrio vienen 10 personas y con 9 personas voy a hacer la misma técnica, que ya yo conozco el camino fácil, pero la última persona, el cuerpo me dice, no, vos precisas hacer una técnica totalmente distinta que no me habría ocurrido pensar que esa técnica era lo que la persona precisaba. Y bueno, es lo mágico del test muscular. Yo lo hago para la persona en el momento de su consulta, es lo que precisa y le doy eso. Y no estoy decidiendo ni una vez de lo que voy a proponer como corrección. Solamente recibo esa información y el lado tan personalizado es lo que para mí hace que esa técnica de memoria celular tiene más valor que muchas otras, que no es genérico. Claro. Qué interesante, Mark. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos en Citas de Radio. Sabemos que está en un aeropuerto entre viaje en viaje, pero bueno, queda abierta la conversación. Acá nos estamos mirando en la mesa pensando tantas cosas juntas que nos dan ganas de hacer, pero bueno, nos contactaremos más adelante. Muchísimas gracias, Mark Lallemand, por estos minutos. Bueno, muchas gracias por invitarme. Un saludo inmenso, adiós. Dale, hasta luego. Bueno, y así pasaba esta conversación con Mark Lallemand. Él, la verdad que súper interesante, lo que hace es un especialista en memoria celular, que en Europa es conocido, él lo explicó porque es otra definición, en Europa se llama kinesiología energética integrada. No viene a ser la kinesiología nuestra, pero trabaja con el tono muscular y los desequilibrios y los síntomas de las personas. Citas, conversaciones para crecer.